Jóvenes, he decidido hacer esta píldora para recordar algunas habilidades de diseño con el quiz que se hizo, en donde lo escribí a manera de 2 columnas para que ustedes identifiquen cómo 2 temas diferentes pueden tener una misma estructura. Y ya les había dicho pues que cuando se lee un requerimiento se deben ir reconociendo las clases, los atributos, los aspectos que se deben evaluar. Y pues aunque yo lo pedí a mano y ustedes ya me han visto diseñar código a mano, voy a hacer este diseño en una herramienta que se llama Power Designer. Entonces aquí pues tengo un ejemplo de una base de datos. Él me muestra las tablas y observen que esta herramienta, cuando digo la importancia del diseño, es porque él me puede generar código. Esta herramienta es de 2009 y ya generaba, por ejemplo, la estructura de la base de datos. Yo puedo tener la estructura del diagrama de clases y él me crea el código. Aquí voy, por ejemplo, a mi carpeta descargas y observen, aquí voy por ejemplo a mi carpeta descargas y observen que él me generó la estructura de la base de datos que está implementada en ese esquema. Esa herramienta me permite crear otros diagramas, muchos diagramas UML, muchos diagramas para mostrar la estructura del software, y puedo generar código para diferentes lenguajes. Ahí están todos los diagramas que puedo generar y todos los lenguajes para los que podría generar código. Entonces en este ejemplo pues lo que voy a generar es un diagrama de clases. Él me configura la aplicación, observen la barra de iconos cómo cambió, me da la opción de clases, me da la opción de interfaces. Aquí pues voy a poner algunas clases que por ahorrar tiempo las voy a ir descargando y ahora las configuro, pero yo debo haber leído varias veces el software, el requerimiento, para entender un poco el software. Recuerden que antes del requerimiento debo entender el sistema. Y observen ahí pues que estoy diciendo que hay herencia, que hay agregación, y voy a crear entre esa clase 4 y esa clase 1, voy a crear una agregación, otra agregación. Además puedo crear, por ejemplo, dependencia. Ahí pues tengo en mi mente el esquema principal. Ahí pues estaría creando la dependencia entre la clase 3 y la clase 1 y entre la clase 3 y la clase 5. Eso es lo que podría pintar a mano. Incluso observen la interfaz. Voy a crear una herencia entre una interfaz y una clase. Entonces observen la línea punteada que él coloca. No puedo tener herencia desde una interfaz. Ahí pues sería cuestión de empezar a colocar los nombres de lo que leí. Tengo por ejemplo auto, tengo por ejemplo moto, que heredan de la clase vehículo. Empiezo a colocar los atributos si fuese necesario, ahí donde configuro la clase. Observen que me da el detalle, los atributos, las dependencias, las reglas. Entre mejor diseñado esté el software, más fácil va a ser después hacerle mantenimiento, y entre mejor diseñado esté el software, más fácil va a ser por ejemplo una inteligencia artificial crear el código a partir del diseño. Ahí pues me faltaba la clase municipio. Ahorita le coloco el nombre y observen que la clase matrícula pues crea autos y crea municipios. Ahí pues sería cuestión de ubicarlos en el lugar que corresponde. Yo puedo ponerle nombre a las dependencias, puedo ponerle nombre a las asociaciones, como lo ha hecho NetBeans cuando hago reingeniería para que a partir del código genere el diagrama. Ahí pues la interfaz no tendría mucho sentido, era algo que les decía en el quiz, si la interfaz solo le hereda moto. Si la interfaz solo le implementa moto, pues podría haber colocado el método en moto. Observen ahí pues sería cuestión de ir agregando las otras clases para que de esa clase tomara implementación de la interfaz y tomara herencia de esa clase que acabo de agregar, para que el diagrama, el proceso, para que el sistema fuera más complejo. El sistema que estoy diseñando no tiene sentido usar una interfaz si solo la voy a necesitar en una clase. Y también habíamos visto lo de los paquetes, que lo debieron ver en análisis y diseño. Ahí voy a agregar 2 paquetes. Ahí pues debería acomodar mi esquema, jugar un poquito con las líneas para que no se crucen, en cuestión de un poco de paciencia para poderlo ordenar adecuadamente. Ahí pues empiezo a agregar los atributos. Observen que es muy importante definirlos adecuadamente, insisto, para que el software pueda saber cómo lo genera. Y ahí pues tengo todo mi diseño de alguno de los software que he hecho. Aquí tengo un ejemplo que lo voy a hacer con base de datos para ahorrar tiempo.
No miren el que ya estaba, miren solamente el que voy a agregar. Una base de datos puede tener vistas o puede tener tablas. Ahí voy a agregar una tabla y que la voy a relacionar con otra tabla. Entonces observen que voy a ir en las tablas, se llaman columnas y no atributos. Voy a agregar un atributo IDX, por lo que no le he puesto nombre, y voy a decir que es el principal. Debo decir el tipo de dato que es. Ahí es donde insisto que yo debería ser más estricto con el tipo de dato. Y cuando coloco la relación, observen que él me agrega el campo en la tabla hijo. Aquí pues yendo ya a NetBeans, voy a crear un nuevo proyecto. Esto no lo pedía en el quiz. Le voy a colocar un nombre. Ustedes a veces preguntan qué nombre colocarle. Yo les pido que sean ustedes los que colocan el nombre. Y voy a crear las clases. Entonces cierro, debería hasta cerrar, no ocultar los proyectos que están ahí haciéndome ruido, entre comillas. Pero no tengo problema con eso. Más a veces uso otro proyecto para que me ayude. Y voy a crear las diferentes clases. Entonces debería tener, aquí estoy mirando mi esquema en Matacho, en dibujo que hice. Si tuviera dos monitores, tendría en otro monitor el diagrama y aquí estaría programando. Pero insisto, si tengo un buen software, la estructura básica de la herramienta que quiero diseñar me la genera esa herramienta a partir del diagrama. Por eso tan importante, tercera vez que lo digo. Ahí pues voy a ir creando mi capa de reglas o mi paquete de reglas y mi paquete de vista para hacerlo coherente. Otra palabra en la que les he insistido mucho, en esa coherencia que deben tener los proyectos, los diseños. Ahí pues voy a cerrar un poco lo que me está haciendo estorbo. Era el ejercicio de departamentos. Y voy a mostrarles pues que tengo la clase auto y la clase vehículo. Ahí debería borrar el código o el comentario que no me sirve. Voy a agregar otra clase. Importante leer el requerimiento varias veces. Importante hacer las preguntas. No sé si se fijan en el requerimiento que tiene una pequeña diferencia con el del quiz, porque agregué cositas en azul que eran muy importantes. Entonces ahí creo las demás clases. Incluso me falta una. Me faltan dos. Creo la interfaz. Le daba hasta el nombre, por aquello de que es difícil encontrar en un programa tan pequeño la necesidad de una interfaz. Sin embargo, si lo hago más grande, de pronto ustedes no lo hubiesen encontrado. Terminado en el tiempo que era, perdón. Ahí pues genero mi diagrama de clases. Observen que ya existen algunas clases, pero no están conectadas entre sí porque no he hecho los atributos de cada clase que conecta con los demás. Es la forma como se puede saber, por ejemplo, que main necesita un auto, o es la forma como, por ejemplo, se sabe que main hereda de vehículo. Y observen que me debo ayudar del entorno, tengo que escribir todo, todavía hay algunos que lo hacen. Ahí estoy diciendo que main, que moto hereda de vehículo y que moto además implementa de esa interfaz, que en este caso se llama producto. Y en main voy a crear como variables de la clase la moto. Podría haberlas creado como variables del método, pero si recuerdan este ejercicio tenía dos métodos adicionales a los que ya teníamos en main. Y ahí podríamos haber usado funciones que tienen los array para saber cuál es el mayor en la lista por uno de sus atributos en el array list o cuál es el menor. No teníamos que programar el burbuja. Sin embargo, si lo programamos estaría bien, solo que estaremos haciendo algo que ya NetBeans tiene. Ahí es donde les pido que estudien más de lo que yo les digo. Y ahí pues estoy definiendo la moto como una variable pública estática, el objeto moto, el objeto M de la clase moto. Y ahí debería crear los demás arreglos. Entonces voy a crear un arreglo de motos, un array list de motos. Ahí pues me toma un poquito el pelo por lo que no he importado la regla. Y ahí se me olvida un poquito cómo se define, por eso es que dejo usar apuntes. La práctica hace que esto no se me olvide, pero estoy programando en otro lenguaje ahorita, no en Java. Ahí es donde entiendo cuando a algunos les toma el pelo la sintaxis, pero insisto, tengan apuntes. Y ahí voy a crear el nuevo arreglo
el nuevo array list de motos, que lo llame motos. El objeto se llama moto, lo voy a cambiar el nombre de m, y el array list se llama motos. Entonces ya puedo ir a generar el diagrama ISUML para ver cómo me está quedando y compararlo. Observen que ya moto implementa de la interfaz que se llama producto y ya moto hereda de la clase vehículo, y ya moto es agregado desde main, porque agregué un objeto y agregué un array list, y observen los parámetros que tiene la clase main, que no sé por qué algunos todavía no lo están colocando. Ahí pues debería ser lo mismo con autos. En este caso pues auto va a heredar de vehículo. Observen que él me ayuda con el control barra espaciadora y podría ir a mirar el diagrama. Y la matrícula ahí es un poco más difícil porque es una dependencia. Ahí voy a colocar los diferentes atributos de vehículo para poder hacer la matrícula. El ID del vehículo, en este caso el ID del carro o el ID de la moto, es el que va a usarse en la matrícula, uno de los atributos que va a usarse en la matrícula. Ninguno vio que debería tener un tipo en la matrícula. Vieron la fecha, vieron el ID del vehículo, vieron el ID de la moto. Yo hubiese puesto el ID del vehículo y con un tipo identifico con 1 si es una moto, identifico con 2 si es un auto. Eso casi ninguno lo notó. A pesar de eso, a ninguno le bajé por ello. Entonces aquí voy a crear la clase que me faltaba, ahorita lo había mencionado, en este caso la clase municipio, porque la matrícula necesita saber a qué municipio es que se está haciendo. Imagínense que soy el registrador o el matriculador de autos de la Dirección de Tránsito de Santander. Debo saber, o del RUND, no sé si conocen el RUND. Ahí pues estoy creando el atributo ID municipio. Debo crear objetos de la clase municipio. Ahí pues me demoro un poquito, voy a usar el copiar pegar para adaptar lo que necesite. Aquí es importante que sean muy rápidos. Cuidado con copiar pegar y no adaptar. Ahí creo el auto, un objeto auto y un array list de autos. Y creo un objeto municipio de la clase municipio, que son los que el método main, cuando cree el menú, va a funcionar. Ahí pues importé solo moto y debo importar todo lo que está en reglas para quitar el error. Recuerden lo de mayúsculas y minúsculas. A alguno todavía se le olvida y cree que es ganas de molestar mías. Yo no molesto por lo que no hace falta molestar, y no he molestado por todo lo que debo molestar. Pero cuando practiquen más NetBeans o Java o programación orientada a objetos se van a dar cuenta de eso. Ahí pues tendría que tener claro que debo crear los otros métodos que, si usan los array de manera adecuada, esos ya están predefinidos. En este caso pues voy a obtener el mayor municipio, lo quiero llamar como yo quiera. Entre más grande el programa, más claro deben ser los nombres de los métodos, y el método obtener menor. En este caso no me va a devolver un string, lo voy a imprimir ahí mismo, ni un entero, lo voy a imprimir ahí mismo. Copio y pego, simplemente lo estoy haciendo a manera general para que vean ustedes cómo saldría en el diagrama de clases. Ahí debería escribir el código que va en la línea 15 y que va en la línea 18. Observen entonces, aquí pues ya tengo la clase matrícula, y ahí es donde debo enlazar como dependencia el auto, la moto, el municipio. Entonces me traigo el auto, me traigo la moto, me lo voy a traer como agregación, pero recuerden que es dependencia. Estoy colocando que se necesita la moto, el auto, el municipio, la fecha y el tipo que les mencionaba hace un momento. Para poder identificar si fue moto o auto. Y además pues voy a colocar la cantidad de vehículos que han registrado en ese municipio, parecido a lo que decíamos en el cinema de la cantidad de puestos, para que quede mucho más fácil generar el informe y no tener que ir a leer todos los registros. Ahí pues voy a generar el diagrama
y observen que de las carreras solo queda el cansancio. Me acabo de dar cuenta que lo estoy haciendo en municipio y no que lo estoy haciendo en matrículas. Entonces, cuando veo la matrícula suelta, pues es que me doy cuenta que estaba trabajando en municipio. Muy importante estar concentrado. Un municipio se llama a sí mismo. Eso no puede pasar. Municipio crea municipios. Aquí pude haber editado el video, pero prefiero que vean el error para que entiendan esa frase que tantas veces les he dicho, que lo importante no es no equivocarse, sino darse cuenta del error. Entonces aquí, por facilidad, para mostrarles cómo corrijo el error, lo que voy a hacer es que lo que había hecho en matrícula, en municipio, lo voy a pasar a matrícula. Entonces ahí tengo municipio y matrícula. Estaba haciendo en municipio lo que era de matrícula. Voy a cerrar mis diagramas de clases que me habían quedado mal. Y observen que entonces tenía un error, era en municipio y no en matrícula. Estaba trabajando en la clase que no era. Eso puede pasar cada vez que el proyecto cuando el proyecto sea muy grande. Entonces voy a crear mi diagrama de clase. Ya tengo pues algo de matrícula arreglado. Debo tener cuidado si lo cierro. Debí pasarlo a la ventana donde están todas las vistas, que es donde sería chévere tener un monitor más grande. Voy a generar mi diagrama de clases nuevamente y observen que ya la matrícula me parece asociada a auto y a moto y a municipio. Observen, insisto, no deberían ser agregaciones sino dependencias, porque no me estoy trayendo todo el auto ni todo el municipio. Me estoy trayendo son algunos de sus atributos. Ahí pues ya debo tener paciencia para empezar a ordenar mi diagrama y tratar de evitar que las flechas no se crucen. Ahí miren a main se cruza con muchos o relaciona muchos, y por eso es que a veces digo que main debería estar en otra capa. Incluso a veces pongo que main se relaciona con el paquete y entonces solo muestro en un esquema main hacia dónde va y luego le hago zoom al paquete de reglas y muestro más en detalle. Pero en este caso nuestros esquemas son muy pequeños. En este caso solo hay 7 clases. Entonces sigo revisando aquí algunas cosas de mi diagrama para ponerle más detalles. Ya tengo la estructura básica y es coherente, era más o menos a lo que ustedes deberían llegar, aunque me faltan ciertos atributos, como en el método de la interfaz, el de generar descuento, que era similar para los dos quizzes, porque es un administrador, un dueño de software que tiene control del software, el que va a decir cuándo le hace descuento a los productos. Si lo que vendo son materias, yo le hago descuento a los productos, pero lo asocio en este caso al estudiante, o lo asocio en este caso al producto matrícula, pero lo asocio en este caso al producto curso. El estudiante le voy a dar descuento cuando matricula cursos. Yo le estoy dando descuento a X o Y curso. Insisto con que era forzada la implementación, quería ver cómo lo hacían. Y le voy a dar descuento a los autos o a las motos cuando se matriculan. Incluso la moto tenía una particularidad, y era que tenía SOAT. Debí poner una particularidad al auto, y los cursos de bienestar tenían una particularidad frente a los otros cursos. Ahí pues si se fijaron, debo tener cuidado con la implementación, porque los métodos son abstractos, por lo tanto no deben tener cuerpo. Es como un polimorfismo, lo defino en la interfaz para que quede claro que es una herencia doble, pero lo coloco la implementación en la clase que lo estoy necesitando. En este caso pues en moto y en vehículo si era la implementación. Ahí observen que solo la he asociado a moto, sería cuestión de irlo trabajando para que también lo tuviera vehículo. Los que lo hicieron con matrícula pues les cobré muy poquito el error 02, porque fue un error ahí mío que lo fui respondiendo en medida que me hicieron preguntas. Aquí el enunciado pues ya tiene esa partecita en azul, y algunos confundieron la interfaz de la implementación con la interfaz de la vista. Eso lo expliqué antes del quiz, en la pregunta que me hicieron cuando pinté el diagrama de casos de uso. Esta interfaz de aquí es un implements en la clase que la usa. Entonces tengan cuidado con eso, porfa. Aunque se llama interfaz, es diferente. Por eso lo explicaba con el JFrame. Espero pues puedan profundizar un poquito más en eso. Ahí pues tengo el método que va a cenar el descuento, en este caso en la clase moto,
él pone el override, ya les he dicho, por la polimorfismo, y debería quitar eso que va en la línea 16, 17, 18 y programar ahí el método. Aquí pues tendría el diagrama, tengo que organizarlo. Practiquen mucho, por favor. Muchas gracias. Sigan estudiando paradigmas, que va a ser muy importante.